Bien, bienvenidas y bienvenidos entonces a nuestra clase de reconocimiento de patrones. Hemos tenido una semana de receso que espero que hayan podido aprovechar de la mejor manera posible, que no hayan estado tan conectados con las obligaciones de la universidad. Y empezamos entonces hoy día con un nuevo capítulo. Estamos entonces a 18 de mayo del 2021 y hoy día empezamos lo que es el capítulo nuevo, que es clasificación. Este capítulo es muy, digámoslo, entretenido porque un poco nos separamos de lo que es el KNN, que lo hemos usado bastante hasta ahora, y vamos a ver otras técnicas muy empleadas que sirven para hacer la tarea de clasificación. Y en la clase de hoy vamos a ver 3 o 4 técnicas que son bastante conocidas, que son bien básicas, y después en las próximas clases veremos lo que es SVM y veremos también lo que son redes neuronales. ¿Ya? Entonces voy a empezar hoy día con lo que es la introducción a este capítulo. Tengo acá Profe, un... Sí, dime. bien rápido con respecto a las tareas, ¿sería posible mover un poco la entrega de la Ya voy a tarea hablar de la 2? tarea. Voy a hablar de la tarea para que haya más Ah, ya, gente. ya, ¿Ya? perdón, ya. Sí, sí, no hay problema. Voy a compartir entonces pantalla. Y eso es por acá. Y tenemos entonces esto aquí. Y vamos a empezar entonces con lo que es la introducción. La introducción es para ir viendo qué es lo que necesitamos hacer en este capítulo. ¿Ya? Entonces, esto es la introducción a lo que es el nuevo capítulo, es el capítulo 4 dedicado a lo que es clasificación. ¿Ya? Y esto es una especie de recordatorio y nos va a servir un poco para calentar motores después de este receso. Bien, lo que tenemos entonces es este diagrama que lo hemos estado viendo. Observen acá, por favor, que me he olvidado de todo lo que es extracción de características, selección, clean, normalización. Eso es del pasado. Ya, eso ya está y ustedes entonces van a tener un conjunto de datos ¿cómo se llama? De training, que es esto que está acá. A ver si me funciona eso. Ahí está. Este es el conjunto de datos de training y tenemos un conjunto de datos de testing. Esto ya viene normalizado, limpio, seleccionado, etc. ¿Ya? Y esto entonces es utilizado para entrenar el clasificador. ¿Ya? Y los datos de testing son usados para probar el clasificador. Y recuerden que en los datos de testing entra solamente las características extraídas y viene la predicción, que es la clasificación de los datos de testing, que se compara entonces con la clasificación ideal que viene por acá. Y aquí calculamos entonces alguna métrica de desempeño que bien podría ser el accuracy. Vamos a ver después en otro capítulo otras métricas. ¿Ya? Entonces voy a empezar en lo que es esto que está acá. El primer paso, que son los datos, y lo que vendría siendo a continuación lo que es el diseño del clasificador. Entonces voy a hacer un ejemplo muy sencillo en que tengo 2 clases, las clases azules y la clase azul y la clase roja, y 2 características. Este vendría siendo el problema de reconocimiento de patrones más fácil. 2 características, 2 clases. Se puede graficar bastante bien, se puede hacer muy buenas visualizaciones para entender. Entonces, los datos de entrenamiento, aquí los estoy llamando X, ¿ya? Que vendría siendo un vector X1, X2, y la clasificación D es un vector que a veces lo hemos llamado Y en las clases, que aquí está diciendo si la clase pertenece a los rojos o a los azules. ¿Ya? Vamos a ver ahora en qué consiste a grosso modo, lo que es conceptualmente entrenar un clasificador. Yo, si tengo mis datos, el clasificador lo que va a encontrar es una línea de decisión. O sea, cómo separo yo las clases. Y esto se puede entender como si fuera un problema geométrico,
tengo que tener una línea, que es esta línea punteada que está acá, y en este clasificador, que es un clasificador que está obteniendo esta curva, voy a decir todo lo que está a la derecha y arriba es una clase y lo que está abajo y a la izquierda es otra clase. ¿Ya? Muy simple, pero aquí hay que encontrar esta línea. En este ejemplo, dos características, dos clases, todos los clasificadores, SVM, redes neuronales, KNN, LDA, etcétera, van a encontrar una línea de separación. Esta línea en algunos clasificadores está limitada a que sea una línea recta. ¿Ya? Otras pueden tener cierta curvatura, eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero el output en este ejemplo del entrenamiento va a ser una línea de decisión, ¿ya? Bien, vamos ahora a nuestro tercer paso, tenemos el testing, y aquí entran solamente las características, y aquí voy a hacer para una sola característica. Esta gráfica es para una sola muestra del testing, ¿ya? Aquí estoy representando solo una, y es esta gris que está acá, y la pregunta es ¿a qué clase pertenece? Entonces lo que hay que hacer es, en este clasificador, hay que tirar esta línea, que es la que habíamos encontrado en el entrenamiento, ver dónde está nuestra muestra de testing y decir, esto se clasifica como rojo. ¿Ya? Y esta es la clase roja, y aquí entonces después hay que compararla con la clase real, y preguntamos, ¿esto era rojo? ¿Sí o no? Y eso lo repetimos por todas las muestras del testing. ¿Ya? Entonces, esto vendrían siendo los 5 pasos típicos. Ya tengo mis datos, tengo que entrenar, tengo que probar con el testing, y tengo que comparar si el testing clasificado coincide con lo que tenía de datos de training, perdón, de testing, los ideales. Aquí está esta comparación para mí, el accuracy. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se podría hacer esto en un lenguaje de programación, ¿ya? Entonces los pasos en una librería, y esto es en cualquier librería, nosotros vamos a concentrarnos en lo que es Python, que es el lenguaje que estamos usando en el curso. Vamos a tener nuestros datos de training y testing, ¿ya? Los tenemos que leer de alguna forma, y eso ya viene limpio, normalizado, seleccionado, etcétera. Tenemos que definir un clasificador, por ejemplo el KNN. Vamos a entrenar solamente con los datos de training y el clasificador que hemos definido, y aquí hay parámetros, ¿ya? Por ejemplo, si el clasificador fuera una línea recta, los parámetros del clasificador vendrían siendo la pendiente y dónde está ubicada esta recta, ¿ya? Son 2 parámetros en ese ejemplo muy sencillo, ¿ya? Esos son los parámetros del clasificador entrenado. El testing, ¿qué consiste? Agarramos solamente las características del testing y las probamos con los parámetros que han sido entrenados, y entregamos entonces la predicción. Y después el accuracy, comparamos estos dos. Estos son los pasos básicos en cualquier clasificación. Hemos visto en nuestros ejemplos que esto vendría siendo el X-train, Y-train, ¿ya? Para ponernos de acuerdo en la nomenclatura. Esto es el X-test, Y-test. Aquí son matrices, las X son matrices, el número de columnas es el número de características que tienen, y el número de filas es el número de muestras. Y-train, Y-test es un vector que va a tener el mismo número de elementos que las filas que tiene X correspondiente. Después aquí voy a tener la predicción, en este DS esta es la predicción, lo que va a decir mi clasificador. Y entonces un ejemplo para KNN, que es lo que hemos estado viendo en el curso, ya teniendo los datos, primero defino mi clasificador, este clasificador se llama KNN con 3 vecinos, hago fit, el fit es el entrenamiento, aquí con esto se entrena el clasificador con mis datos de training, hago la predicción, ojo acá clf.predict, con los datos de testing, y después hago el accuracy. Comparo entonces la predicción con el testing, y ahí tengo entonces lo que es el accuracy.
¿Ya? Ese vendría siendo como la introducción. No sé si hay preguntas de la introducción. Sí, Antonia. Hola, profe, que no me queda, o sea, tengo una duda del KNN con 3 vecinos. En el Ujú, plot que mostró al principio, la distribución de los puntitos, ujú. sería como que un punto que no sabemos, comparamos con los 3 vecinos más cercanos del training Sí, y vemos, Antonia, te voy a pedir es que ahora voy a explicar a fondo lo que es el KNN. Y ahí te va a quedar súper clara tu pregunta. Y si no te quedara clara, me preguntas de nuevo. ¿Te parece? Porque ya, ya, va a perfecto. haber una presentación de lo que es KNN. ¿Estamos? Ah, ya, súper, ya, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? Ya, entonces nos pasamos a lo que es la siguiente presentación. Espérense. Vamos. Y esta es, vamos a ver entonces lo que es el KNN, ¿ya? Y aquí les va a quedar más claro en qué consisten todas estas líneas de decisión que en el KNN es como bastante, es una línea bastante, con muy accidentada, por decirlo de alguna forma. Ya lo vamos a ver. Entonces el KNN viene del inglés de nearest neighbors, o sea, los vecinos más cercanos, y ese K es que hay que decidir a priori cuántos vecinos vamos a ver. ¿Ya? Y aquí entonces tengo mis datos de entrenamiento y vamos a explicar entonces en qué consiste el KNN, porque aquí la idea es un dato nuevo, cómo lo clasificamos. ¿Ya? Entonces, este vendría siendo un ejemplo con la misma visualización que hicimos en la introducción. Tengo un dato nuevo y no sé a qué clase pertenece. Vamos a ver qué dice KNN al respecto. Y aquí entonces viene el algoritmo. Paso 1, tengo que medir todas las distancias con mis datos de entrenamiento. ¿Ya? Entonces ahí yo desde el punto testing, que es el que tengo acá, de mi punto testing que tengo acá, tengo que trazar todas las líneas a mis datos de entrenamiento. ¿Ya? Si ustedes tienen muchísimos datos de entrenamiento, esta operación puede ser costosa. O sea, si tienen, por ejemplo, 1.000.000 de datos, por cada testing, por cada elemento del testing, ustedes tienen que calcular ese 1.000.000 de distancias a cada uno de los datos de entrenamiento. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo todas mis distancias. Paso 1. Paso 2. Voy a ordenarlas de menor a mayor. ¿Ya? Entonces aquí vendría siendo la distancia más pequeña es 0.015, 0.11, 0.022. Y estos que están encabezando este vector son los vecinos más cercanos a lo que es el testing que está acá. ¿Ya? Entonces, seguramente este que está acá vendría siendo este, que es el que está más cerca. ¿Ya? Bien, lo otro es que yo voy a definir los K vecinos más cercanos. En este ejemplo estoy tomando 7 y los 7 vecinos más cercanos estarían dentro de este círculo. ¿Ya? Y voy a tener entonces 5 de una clase y voy a tener 2 de otra clase. Y aquí entonces estarían las 7 distancias. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? Entonces hago mayoría de votos. Voy a tener entonces 2 azules y voy a tener 5 rojos. Entonces digo 5 es más que 2, mayoría gana, y voy a tener entonces que este clasificador me está diciendo que esta muestra es de la clase roja. ¿Ya? Y ahí entonces termina. Entonces, este vendría siendo el algoritmo. Tomo las distancias, ordeno de menor a mayor, escojo mis K vecinos más cercanos, veo a qué clase pertenecen estos K vecinos más cercanos, que son mis representantes, y le hago ahí, le pregunto a qué clase pertenece cada uno, mayoría de votos, entonces escojo esa clase. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Y aquí, por ejemplo, tengo para 2 clases, ¿ya? La clase amarilla y la clase roja, 2 características K1 y K2, y con 15 vecinos me queda esta línea de decisión. ¿Ya? Entonces esta línea de decisión
es bastante recta, pero está lejos de ser una recta perfecta. Ya ustedes podrán ver acá que hay, por ejemplo, algunas curvaturas que se incorporaron. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede en el testing. ¿Ya? En este ejemplo, el training me dio 95% en la accuracy y en el testing me dio 92.5%. ¿Ya? Estos números distintos son bastante comunes, ¿ya? Pero lo ideal es que sean parecidos, ¿ya? Que si uno da 94, que el otro también dé 94, por ejemplo, ¿ya? Aquí tengo con k igual 7, me está dando que con k igual 7, esta curva, que es la línea de decisión, me está dando mucho más accidentada, ¿ya? Y esta línea de decisión, si ustedes se dan cuenta, yo la agarro y la clono en el testing y la pongo acá, ¿ya? Y todo lo que quedó en esta zona más clara va a ser la clase perteneciente a los puntitos rojos y esta más oscura a los puntitos amarillos, ¿ya? Entonces, a la medida que el K va disminuyendo, yo me estoy permitiendo que esta curva se adapte mucho mejor a mis datos. Y tanto mejor que de repente voy a tener esto que está acá, que quizás no es algo deseado. Vamos a seguir. Con K igual 3, tengo 95.8 versus 91.5, y aquí ustedes se dan cuenta de que está habiendo algo de sobreentrenamiento porque se está adaptando demasiado a los puntos del training, ¿ya? Esta metida que tiene acá en la curva de decisión, bueno, resulta que aquí había puntos rojos, pero acá no hay puntos rojos, ¿ya? Porque esto vendría haciendo un poquito de ruido que se metió a esa zona. Y con k igual a 1, ustedes se van a dar cuenta que la línea de decisión es perfecta en el sentido que todos los elementos del training son correctamente clasificados. Con k igual a 1 pasa un fenómeno bien curioso. ¿Quién es mi vecino más cercano con k igual a 1? Soy yo. Entonces me clasifico bien, ¿ya? Eso pasa con el training. Sin embargo, yo le hago una clonación a esta curva y la traslado acá, y en el testing me da que es 90%, ¿ya? En k igual 1 en el training siempre da 100%. Y en el testing va a dar probablemente otra cosa, ¿ya? Porque está demasiado sobreajustado, ¿ya? Entonces, yo no sé si ahora quedó más claro esto de la línea de decisión con el KNN. Antonia, no sé si estás clara con esto o alguna otra persona que quiera hacer una pregunta. Yo estoy bien. Ok, Me quedo así. súper. ¿Preguntas adicionales? ¿No? Este es el KNN, es bastante sencillo. Lo que hay que tener en cuenta es que de repente si son muchísimos datos, la búsqueda así de calcular todas las distancias puede ser mucho en cuanto a cómputo. Existe un método que se llama ANN, que es, la A viene de aproximado, en que logra dividir este espacio con una especie de árbol. Se usan estructuras como el KD-tree y hace la búsqueda aproximada de los vecinos más cercanos, pero es muy parecido el resultado, ¿ya? Cuando hay muchísimos datos es aconsejable usar esa implementación que se llama ANN, ¿ya? Para lo que estamos haciendo en el curso no va a ser necesario, nos quedamos con el KNN porque no vamos a hacer ningún experimento con millones de datos, ¿ya? Pero se los dejo planteado porque eso existe y está bastante investigado. Bien, vamos entonces ahora a ver otro método que es muy simple, que se llama distancia mínima. Ya, que lo tengo por acá. Y el distancia mínima es una versión hiper reducida del KNN, y este no tiene el problema del cómputo, o sea, aquí se van a dar cuenta que el cómputo es bastante fácil. Y distancia mínima consiste en lo siguiente. Tengo nuevamente mis datos de training, y lo que voy a hacer es que, según este algoritmo, a qué clase pertenece este dato de testing. ¿Qué dice este algoritmo? Número 1, voy a calcular los centros de masa de cada una de las clases, ¿ya? Entonces, ese centro de masa vendría siendo como la representación de esa clase,
¿Ya? Voy a representar mi clase con una sola muestra, que vendría siendo el promedio, justo donde está el centro de la clase. ¿Qué hago entonces? Elimino el resto, no me interesa, y calculo la distancia a los centros de masa, y me quedo con la distancia más pequeña. ¿Ya? En este caso, estoy diciendo que mi muestra está más cerca del centro de masa rojo que del centro de masa azul, entonces esta se clasifica como una clase roja. ¿Estamos? Entonces este lo tengo que cambiar a rojo. ¿Ya? Y esta muestra, que es del testing, está siendo clasificada como rojo. ¿Ya? Esa vendría siendo este algoritmo. Es muy sencillo y cuando los datos, aquí siempre viene esa pregunta, ¿vale la pena usar un algoritmo tan sencillo? Bueno, si tus datos son muy sencillos, o sea, si ustedes tienen dos nubes que están así súper separadas, usen distancia mínima. Por favor, no usen una red neuronal para algo que está muy separado, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Este es el algoritmo más simple que pueden tener. Ustedes solamente promedian centros de masa y ven a cuál se acerca más. Bien, la distancia mínima, en este ejemplo que estamos viendo, que son dos clases y dos características, ¿alguien se anima a decir cómo es la línea de decisión en este algoritmo? Vamos a ver si me resulta. Dime. ¿Viene siendo un círculo alrededor de cada una? ¿Puede ser algo así? Cercano a eso, pero no es un círculo. Porque tendrías dos círculos, ¿y qué pasa con lo que no está dentro del círculo? Serían dos rectas, ¿o no? ¿Qué Sería, pasa por los dos círculos? Sebastián, perdón, no te escuché bien. ¿Sería una recta que pasa por la intersección de los dos círculos? Sería una recta, sí, que pasa, pero no sé a qué círculos te refieres. Que... podría hacerse un círculo que tenga como radio la distancia máxima desde el centro de masa hasta el punto más lejano de esa clase, y que se hagan dos, y estos dos círculos sean Se las planteo de otra forma. Si yo estoy, ven ustedes acá el puntero, que es el puntero rojo, ¿verdad? Si yo estoy por acá, ¿ya? Y me corro hacia acá, ustedes van a decir que estoy más cerca de la clase azul. Si me corro para acá, van a decir que estoy más cerca de la clase roja, ¿ya? Entonces aquí hay una línea que está haciendo la separación, y esa línea es una línea recta, y la línea recta es perpendicular a la línea que une, en este caso, los dos centros de masa, y que pasa por la mitad. ¿Ya? Y esa es la línea de decisión. Todo lo que está fuera de esa línea hacia la derecha va a ser de la clase azul, y lo que está hacia abajo a la izquierda es de la clase roja. ¿Ya? Esa vendría siendo como la separación, y este método es una línea recta, la separación. ¿Ya? Por eso, si ustedes tienen distribuciones en que una línea recta no va a separar, no usen este método. ¿Ya? Vamos a ver en algunos ejemplos, cuando tenemos algunas mezclas o una de las clases está media curvada, etc., la línea recta no separa bien ese tipo de clases, entonces ahí no usarlo siquiera. O sea, cuando yo les decía, si tienen todo súper separado, no usen redes neuronales, usen distancia mínima, bien. Pero si tienen algo que está como mezclado, que es una cosa así, no hay ninguna línea recta que pueda separar bien estas clases. Este método no está capacitado para hacer una separación cuando hay cierta curvatura necesaria en la línea de decisión. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan presente. ¿Ya? Aquí vendría siendo entonces lo que es la línea de decisión. Insisto, es una línea que es perpendicular a la línea que une los centros de masa y que es equidistante ahí a ambos centros de masa. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque si yo estoy, por ejemplo, acá, que era el ejemplo que les ponía, voy a estar más cerca de la clase azul, y si estoy por acá, voy a estar más cerca de la clase roja. Y esta, la línea de decisión, es una línea recta. Este vendría siendo el método de distancia mínima. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera opinar algo.
No, es un método muy, muy simple. Se puede usar cuando los datos son simples, insisto. Bien, si no hay preguntas, entonces me voy a pasar a un método que es un poquito más sofisticado, que es el método de Bayes, ¿ya? Que lo tengo acá. Vamos a ver si lo puedo presentar bien. Sí. Este es el método de Bayes y se basa en lo que es el teorema de Bayes. Ya vamos a ver cómo lo vamos a usar. Este método es un poco más complejo, pero tampoco tanto. Y si con este ejemplo que les he puesto, se van a dar cuenta que lo van a entender perfectamente. Volvemos a nuestro ejemplo clásico, que son las mandarinas y naranjas. Y habíamos visto que teníamos, voy a usar aquí solamente el área para hacer la separación, para explicar bien lo que es la clasificación según Bayes. Y acuérdense entonces que había en este caso 75 naranjas, que están acá, y 50 mandarinas, y a cada una les medimos el área en píxeles. Y entonces teníamos el total de frutas, que es las naranjas y las mandarinas, eran 125, eso viene de sumar 75 más 50, ¿ya? Y obviamente por acá deberían estar las mandarinas, que son más pequeñas, y por acá las naranjas, ¿ok? Ahora hacemos la separación. Solo las mandarinas, ¿ya? Entonces yo aquí les estoy dando como condición, dada la clase mandarinas, ¿ya? ¿Cómo se distribuyen estos datos? ¿Ya? Observen que utilicé dada la clase mandarinas, porque ya nos vamos a meter en probabilidades condicionales, ¿ya? Entonces aquí agarro solo las mandarinas, que eran 50 mandarinas, y le hago su histograma, y aquí agarro solo las naranjas, dada la clase naranjas, y tomo su distribución, su histograma, ¿ya? Aquí me da 75 y aquí me da 50. Ok. Hago entonces la estimación de la PDF, que es la función de densidad de probabilidad. Esto lo aproximo a una curva, ya les voy a explicar cómo se puede hacer eso, y la integral bajo esa curva es 1, ¿ya? Y esa es una PDF. Y aquí yo estaría diciendo cuál es la densidad de probabilidad del área de la mandarina a partir del área, ¿ya? Entonces estaríamos diciendo que las mandarinas 14.000, 12.000 píxeles es como su área. Y hacemos lo mismo con las naranjas. Aquí también aproximamos el histograma a alguna curva y lo normalizamos de tal forma que el área de esa curva me dé 1. ¿Estamos? Ok. Vamos con definiciones, ¿ya? Y esto, si quieren, lo anotan en un papelito, porque es bien importante. Aquí entramos a ya abstraernos un poco de las mandarinas y las naranjas. Voy a definir la clase omega 1 y omega 2 como la clase mandarina y naranja, respectivamente. Y la característica que estoy midiendo, que es el área, la llamo X. ¿Estamos? ¿Ya? En la literatura se van a encontrar mucho que las clases se llaman omega, omega 1, omega 2, a veces se llaman omega 0, omega 1, en este caso lo voy a hacer con omega 1 y omega 2, y la característica que estoy midiendo es X. ¿Estamos? Ya. Entonces, esta sería la PDF para omega 1 y esta sería PDF para omega 2. Ya no hablo de mandarinas y naranjas, ¿ya? Esto es la clase omega 1 y esta es la clase omega 2. Y mi variable aquí, área, ya no hablo de área, es X. ¿Estamos? Estamos, ya. Y seguimos con las definiciones. Esta curva, que es para la clase 1, la voy a llamar la probabilidad condicional de X dado omega 1. Aquí quedémonos un ratito. Dado omega 1, ¿por qué? Porque yo les estoy diciendo que esta es la clase omega 1. Son mis mandarinas. Aquí no hay naranjas, aquí solo es omega 1. ¿Ya? Entonces, dado eso, dado que yo sé que es omega 1, ¿cómo distribuye X? Y esa es la probabilidad de X dado omega 1. Y esta es la curva que ya habíamos calculado antes, ¿ya? Y que su integral vale 1. Lo mismo para la clase 2. Dado omega 2, ¿cómo distribuye X? Bueno, distribuye un poco más alto, ¿no? O sea, las naranjas habíamos dicho que eran más grandes. Y aquí entonces sería la probabilidad de X dado omega 2. Dado omega 2 porque yo sé que son naranjas.
Ya aquí no hay ninguna mandarina. Así distribuyen las naranjas. Entonces aquí tengo la probabilidad condicional de mi característica dada la clase. ¿Ya? Y ahí eso vale, la integral de esa curva vale 1. Seguimos entonces con las definiciones, omega 1, omega 2 las clases, x mi característica, y tengo px dado omega 1, px dado omega 2, distribución de x para las mandarinas y para las naranjas. Aquí la integral de esto vale 1. ¿Bien? No hay nada nuevo. Ok, ¿cómo es la clasificación según Bayes? Entonces, dado el valor x, que es el área, vamos a calcular la probabilidad, P1, de que sea omega 1. ¿Ya? Yo les doy x, que ese es mi input. ¿Ya? Yo les doy x y les digo, ok, esto es mandarina o naranja. Entonces ustedes me dicen, espere. Lo que tenemos que hacer es primero calcular la probabilidad de que sea omega 1 y tenemos que calcular la probabilidad de que sea omega 2. Obviamente, si la probabilidad P1 es mayor que la probabilidad P2, decimos que es clase 1. Y en caso contrario, ¿ya? Si la probabilidad P2 es mayor que P1, decimos que es la clase 2. Obvio, esto es como intuitivo, ¿verdad? O sea, si yo te les doy la X, que es el área, les digo hay 13.000 píxeles. Ok, ¿qué clase es? Entonces ustedes me dicen, ok, si tenemos esa área, calculemos la probabilidad de que sea omega 1 y la probabilidad de que sea omega 2. Y si es más probable que sea mandarina, entonces es una mandarina. Obvio, ahí no hay ninguna discusión. Ese es el teorema, esa es la clasificación de Bayes. Pero el problema es cómo calculamos P1 y P2. ¿Ya? Y eso es lo que voy a explicar a continuación. El algoritmo dice que aquí, ojo, que aquí no hay un error de tipeo. Aquí yo no lo di vuelta a propósito, sino que así es. Dado X, ¿cuál es la probabilidad que sea omega 1? Dado X, ¿cuál es la probabilidad que sea omega 2? Si dado X, la probabilidad de que sea omega 1 es mayor que sea omega 2, entonces digo que es omega 1. En caso contrario, digo que es omega 2, que es naranja. ¿Ya? Y en este caso estoy diciendo que estas probabilidades, que son las probabilidades que yo necesito, son las probabilidades condicionales, pero al revés. Dado X, aquí yo sé que es X tanto, no sé cuánto es omega 1. Entonces por eso se dice probabilidad de omega 1 dado X. ¿Ya? Yo les estoy entregando a ustedes el X y ustedes me tienen que entregar si es omega 1 o es omega 2. Y aquí entonces utilizamos el teorema de Bayes, que dice que la probabilidad de omega 1 dado X es la probabilidad, a priori se llama, de que sea omega 1, la probabilidad de X dado omega 1, esta es la que ya habíamos visto, que se calcula a partir de los histogramas, y la probabilidad de que sea X. ¿Ya? La probabilidad de que sea X da lo mismo si es naranja, mandarina, yo tiro ahí mi línea de cómo distribuye X para estos dos tipos de fruta. Entonces tengo mis definiciones. El algoritmo, no olvidemos que dice esto, entonces quiere decir que para la probabilidad de X, calculo todas las frutas, y la probabilidad de X tengo que calcularla porque está metida acá, después nos vamos a dar cuenta que no es necesario, pero igual quiero explicarlo. La probabilidad de X es que yo tiro todas las frutas, me da lo mismo si son mandarinas o naranjas, le calculo entonces histograma, y de ahí tengo mi P de F, la integral de esta curva me da 1, eso es P de X. ¿Ya? Entonces vamos a hacer que el algoritmo está diciendo que esto que está acá, es P omega 1 dado X, está acá, y esto que está acá, es P omega 2 dado X según Bayes. Entonces, si esto es mayor que esto, es clase 1. Nos damos cuenta que podemos eliminar esto y nos quedaría esta pregunta. La probabilidad de omega 1 multiplicada por esta probabilidad condicional mayor que la probabilidad de omega 2 multiplicada por esta probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo ya perfectamente definido cómo es mi algoritmo. ¿Qué es probabilidad omega 1 y probabilidad omega 2? Es la probabilidad a priori. Y ese es el ejemplo que yo les puse en alguna de las clases. Si yo tengo una fruta acá detrás y les digo qué fruta es, y ustedes no tienen ninguna característica,
Entonces usted dice, bueno, si hay más naranjas que mandarinas, y que eso es como produce esta planta de mandarinas y naranjas, lo más probable es que sea omega 1, y según los datos podemos decir que la probabilidad de omega 1 es tanto, dependiendo de los datos que existan en la planta. Si no se sabe, yo les recomiendo aquí que pongan un medio, ¿ya? Y podrían eliminar ese dato que está acá. Pero si ustedes saben que uno es más probable que otro, que ocurra, independiente de la característica, estos que están acá no están metiendo la característica. ¿Ya? Entonces tienen una probabilidad que se llama la probabilidad a priori. Antes de que ustedes sepan nada, yo tengo aquí la fruta detrás, y ustedes no tienen idea qué fruta es, pero pueden decir, ok, lo más probable es que sea una naranja porque hay más naranjas. ¿Ok? Esa es la probabilidad a priori. Ok, ahora les muestro la fruta. Entonces ahí ustedes dicen, bueno, pero vamos a medir entonces el área. Entonces, dado que yo les estoy dando esta X, que está acá, dado X, ¿cuánto es la probabilidad de omega 1 o omega 2? Bueno, se calcula con el teorema de Bayes que está por acá. Y aquí tengo que calcular entonces mis distribuciones, que ya las tenía calculadas, y tengo que evaluar esto. Vamos a verlo esto gráficamente. Estas son mis definiciones: omega 1, omega 2 las clases, X la característica, mi distribución de X para mandarinas, dadas las mandarinas, cuántos X, dadas las naranjas, cuántos X, y las probabilidades a priori. Voy a graficar eso. Tengo entonces las curvas que había mostrado hace un rato, que las calculé del histograma y las suavicé. Y ahí me quedo solamente con las curvas. Voy a poner esa ahí para que queden juntas, ¿ya? Y ahora estas curvas las tengo que multiplicar por sus probabilidades a priori, ¿ya? Las probabilidades a priori son números menores que 1, entonces me van a quedar más pequeñas, me van a quedar un poquito más bajas. Y en este caso, bajo menos omega 2, bajo más omega 2, perdón, bajo menos omega 1, por las probabilidades que puse en este ejemplo. Me quedo entonces con esta multiplicación y digo, ¿cuándo una es mayor que otra? Es ahí donde se cruzan. Entonces, el output de este algoritmo para una característica es un umbral. O sea, todo lo que he hecho es para calcular este umbral. Y este umbral vendría siendo la intersección de esas curvas, que son mis PDF por clase, multiplicadas por sus probabilidades a priori. ¿Ya? Entonces, todo este algoritmo que les he explicado, al final se traduce en X menor que un umbral, mandarina, X mayor o igual que un umbral, naranja. ¿Ya? Y eso es lo que está puesto acá en esta representación. Preguntas, porque ahora me paso a los ejemplos. Y me paso también a explicar cómo se calculan estas curvas. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, algo que no les haya quedado claro del método de Bayes. ¿Sí? ¿No? Tengo una duda, profe. Dime. ¿Las probabilidades a priori son las probabilidades como en términos frecuentistas? Sí, O sea, tienes que estimarla de alguna forma. O sea, en el ejemplo este, si siempre hay más naranjas que mandarinas, entonces tú puedes decir, según el número de la producción, ok, la probabilidad de que sea, ¿cuánto yo le había dicho? Era 75 y 50. Entonces la probabilidad de que sea naranja es 75 partido por 125. ¿Ya? Esa es una estimación. ¿Ya? Ahora, si la producción es igual, tú tendrías que ponerlo allí un medio y un medio. ¿Estamos? Vale. Alex. No, perdón, sigue, discúlpame. Sí, otra pregunta cortita, profe. ¿Qué pasa cuando las mediciones están sujetas a ruido? Está todo sujeto a ruido. O sea, si tienes demasiado ruido, esto no te va a funcionar. Y no te va a funcionar probablemente ninguno si tus características están mal sacadas, si tienen ruido, seguramente no te va a funcionar tampoco. Pero no hay ninguna forma de ajustar por... Tú podrías estas curvas filtrarlas y que te queden como más suaves, claro, no con tantos recovecos, que podría ser algo que yo haría para eliminar un poquito el ruido. Ya, perfecto. Sí, ahora sí, Alex. ¿Ahora sí? Bueno. ¿Me escucho? Sí, perfectamente. Ya, genial. Mi pregunta es, son dos partes. Si hubieran más clases, solo serían más curvas peleando, ¿cierto? Sí, si tú tuvieras, por ejemplo, una característica y 3 clases, entonces tú tendrías acá
3 curvitas, y si las características están bien sacadas, tienen que separar. Entonces serían 3 curvas que están una al medio, y una a la izquierda, y una a la derecha. Y entonces tu output vendrían siendo 2 umbrales. Perfecto. Y la segunda parte sería, si hubiera más características, esto ya no sería un umbral, sino que sería en 2 dimensiones una recta, en 3 dimensiones un plano. Espérate, si vamos a ver después de ejemplo con 2 características que la gráfica es posible, y ahí Genial. no te queda necesariamente una recta, te puede quedar una curva. Tú tienes dos campanas que no son campanas de Gauss, son campanas según tu histograma, y tú estás viendo dónde una es mayor que la otra, y eso es la intersección de estas dos, y eso no necesariamente es un círculo o una recta, tiende a ser algo que tiene cierta curvatura. Ya, Lo vamos perfecto. a ver ahora en un par de ejemplos. Genial, gracias. Ok, no hay más preguntas, entonces continúo y vamos a ver ahora lo que son algunos ejemplos. Ya, entonces, ¿cómo calcular la PDF en una dimensión? Y aquí se usa un método que se llama KDE, que viene de Kernel Density Estimation, ya que es muy famoso, y lo que se hace es lo siguiente. Yo tengo mi histograma, este es el histograma que estaba usando, paso 1. Paso 2, voy a hacer la convolución de el histograma con un kernel. En este caso se suele usar una gaussiana con algún tamaño que sea adecuado al ancho de los bins. Ahí ustedes pueden jugar un poco, pero tiene que ser algo que sea lo suficientemente ancho como para que suavice esto. La convolución no es más que pasar el kernel a lo largo de toda la información, y les va a quedar el output algo que es como esto. Y después el paso 3 es que esto se normaliza de tal forma que el área bajo la curva les quede igual a 1. Y ahí ustedes tienen una PDF. ¿Ya? Estos métodos son bastante estándar y obviamente están full programados. O sea, aquí ustedes no tienen que preocuparse de esto. Por ejemplo, aquí yo tengo, este es un ejemplo real. Tengo muestras, no sé si alcanzan a ver que son unos puntos, ¿ya? Aquí los puntos están más separados, aquí están más juntos, aquí hay muchos puntos juntos, ¿ya? Esta es mi medición de algo. Por ejemplo, he medido las naranjas en la producción, ¿ya? Entonces voy a tener naranjas chicas, naranjas medianas y naranjas súper grandes, ¿ya? Entonces, esos son mis datos. Yo lo primero que voy a hacer es un histograma. Voy a contar cuántas naranjas tengo en cada una de estas posiciones del histograma, y ese histograma después entonces lo suavizo con un kernel, ¿ya? Que en este caso el que más se usa es una gaussiana, y de ahí lo que hay que hacer es dividirlo para que tenga el área bajo la curva que sea igual a 1, ¿ya? Entonces aquí eso sería para una dimensión. Con 2 dimensiones es exactamente la misma estrategia, pero con 2 dimensiones, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, mis muestras, que son un montón de puntitos, y aquí va a pasar una gaussiana, que es de 2 dimensiones, y le hago entonces la convolución, y me va a quedar algo como esto que está acá. Y esta vendría siendo mi PDF para estos puntos que están acá, ¿ya? Les quiero mostrar un ejemplo real, o sea, aquí hay 2 clases, la clase que está más hacia la derecha, que tiene cierta curvatura, y esta clase que está a la izquierda, que está como más compacta, es como más un círculo, ¿ya? Entonces aquí yo lo primero que voy a hacer es calcular esto que les he dicho. Esto vendría siendo para la clase 0. La clase 0, para que lo puedan visualizar bien, a ver, voy a mover esto acá. La clase 0 es la anaranjada, la que está acá. Perdón, la clase 0 es la que está acá, la clase azul, que es esta que está acá. Y la clase 1 es la otra, y ahí entonces tengo mis dos clases, ¿ya? Con esto yo ya tengo mis PDFs, y lo único que tengo que hacer es normalizarlas para que tengan la integral de todo esto sea igual a 1, y después tengo que ver dónde es mayor, y ahí me queda la línea de decisión. Aquí pueden tener otra visualización. Este vendría siendo como un plano topográfico de cada una de las clases,
Y esto se podría sobreponer y podríamos decir que, ok, esta es mi probabilidad de x1, x2 dado omega 1. Aquí hay falta, este es un omega 0, ¿ya? Aquí estoy confundido en uno de estos dos, pero son dos probabilidades que son completamente distintas. Y aquí la curva sería esa. ¿Por qué la curva es esa? Porque de aquí hacia la derecha y hacia arriba, y aquí hacia abajo, esta distribución es mayor que esta que está acá. ¿Ya? Y viceversa, aquí donde estoy, estas líneas que están acá son unas campanas que tienen valor más grande que la otra que está acá. Entonces mi línea de decisión en este caso me queda como esta que está acá. Aquí tengo las dos al mismo tiempo y para que tengan una idea, esa vendría siendo más o menos la línea de decisión. Todo lo que está de aquí hacia la derecha y hacia arriba es una clase y hacia abajo y hacia la izquierda es otra clase. ¿Ya? Es muy simple, es muy intuitivo lo que es Bayes. O sea, calcula cuál es la probabilidad de una clase que sea mayor que la otra y la clasifica como esa clase. Existe también para más dimensiones. ¿Qué pasa si ustedes tienen un problema con 10 características y eso no lo pueden graficar? Y si eso quieren hacer un histograma de dimensión 10, van a estar en serios apuros tratando de llenar cada uno de esos elementos de esta matriz de dimensión 10. Entonces se suele utilizar lo que se llama naive Bayes, que la probabilidad conjunta es la probabilidad individual multiplicada. ¿Ya? Y esto se puede hacer cuando hay eventos completamente independientes. Cuando ustedes han hecho selección de características, ustedes han sacado aquellas que están correlacionadas, etc. Entonces, esto es un método que vale la pena probarlo, ¿ya? Ustedes calculan la probabilidad de cada una de estas. Cuando digo la probabilidad de cada una de estas variables, es que estoy calculando el histograma. O sea, agarro solo x1. Imagínense, ustedes tienen 10 características. Agarro x1, la primera columna, a esa histograma y le calculo su probabilidad de que sea la clase 0, la clase 1, etc. Y ahí tengo mis líneas que son dada la variable que es x1. Después hago lo para x2, para x3, entonces esto del cómputo no escala exponencialmente, o sea, aquí solamente ustedes están trazando histogramas por columna y lo hacen de forma individual y después las multiplican, ¿ya? En este caso, aquí por ejemplo, está la misma representación con dos clases y dos características, y para ponernos de acuerdo, aquí otra vez tengo este problema, aquí estaría la probabilidad de x2 dado omega 1, la probabilidad de x2 dado omega 0. ¿Ok? Y acá arriba yo lo que tengo es la probabilidad de x1 dado omega 0 y x1 dado omega 1. Y esto lo que tengo que hacer es multiplicarlas. ¿Ya? Y ahí me quedarían entonces estas probabilidades. No sé si quedó alguna duda. Esto es lo que les quería explicar sobre lo que son, cómo calcular estas probabilidades de las famosas PDF, utilizando este método que se llama KDE, de Kernel Density Estimation. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, si no hay preguntas, voy a pasar ahora a lo que es ¿cómo se llama? El ejemplo que les tengo. Voy a salir de acá. Y el ejemplo que les tengo está por acá. Y este ejemplo lo he llamado clasificadores básicos. Lo pueden ver acá en la clase de hoy día. Es este que está acá, este Colab, que es de clasificadores básicos, que ya lo tengo abierto y ya he cargado algunas cosas. Voy a cargar datos. Yo los invito a jugar con este código. Dentro de los datos que ustedes pueden utilizar están los datos que he llamado F2, G2, G3, G4, P2, etc. Aquí son el número de muestras, dos características. Este está hecho para ilustrar bien, ¿ya? Y en algunos casos hay 3 clases. El G3 tiene 3 clases, el G4 tiene 4 clases. Y
Y hay distribuciones que son bastante simpáticas. P2 equivale a una dona, o sea, una clase, lo vamos a ver después, una clase que está por afuera y otra clase que está por adentro, ¿ya? En que obviamente la distancia mínima ahí no va a funcionar. Bien, aquí hay funciones necesarias que necesitan para que corra este código. Voy a cargar entonces G2, y G2 tiene esta distribución que está acá, ¿ya? Entonces este es el espacio de características del training y del testing, ¿ya? En este ejemplo hay 800 puntos para el training y 200 para el testing, ¿ya? Y ahí lo tienen. ¿Ok? Bien, pueden tener otras visualizaciones. En la próxima clase les voy a dar varias visualizaciones que son muy buenas, que les puede ayudar mucho para entender bien qué es lo que está pasando, ¿ya? Aquí tienen X1, X2, X1, X2. Cuando tienen X1, X1 es el histograma de X1. X2, X2 es el histograma de X2, y si no, es combinado. ¿Ok? Esos son solamente visualizaciones. Vamos con el KNN. Y aquí están los pasos fundamentales. Esto coincide con la presentación que hice sobre el KNN. Paso 1, definimos el clasificador, y aquí está la librería que voy a usar del sklearn. Defino el número de vecinos, 15, y defino mi clasificador, y aquí solamente lo estoy definiendo. CLF es mi clasificador. Aquí todavía no ha entrenado, no ha hecho nada, solamente lo está definiendo. Luego entreno. Para entrenar se usa el comando fit. Y aquí tengo mi clasificador, ¿cuál? El que definí más arriba, con mis datos de training y testing. ¿Ya? Eso es lo que tengo acá. Paso 3, hago la predicción. Esto es con predict. ¿En quién? En los datos de testing. Y aquí cargo YPredict, YPred, y después calculo el accuracy, que es comparar lo predicho con lo que debería decir este clasificador, que son los datos que están almacenados en YTest. Y voy a tener, entonces acá voy a ejecutar esto, y me da 92%. Veo que hay manos levantadas. Alex. Hola, buenas. El número de vecinos igual a 15 es de el que está abajo de importar el KNN. Dice Espérate, aquí yo dije 15 porque quise. O sea, más, le puedo poner acá, si quieres, al tiro 5, y me va a dar otro número. Bueno, me dio lo mismo, es casualidad, pero el número de vecinos tú lo tienes que definir. Voy a ver una forma en que lo puedes definir, ¿ya? Pero es un parámetro que necesita el KNN. ¿Ok? Ya, gracias. Sebastián. Profesor, que Sí. en donde está CLF igual a K neighbors classifier, N neighbors debería ser igual a N vecinos. Ah, sí, ¿no? tienes razón. Eso es absolutamente. Por eso muchas gracias. Y quizás eso es lo que está diciendo Alex, que no lo entendí. Sí, perdón. Eso. Ahí estamos. 92, medio con 5, le voy a poner 15 ahora. Tendría que dar 92.5. Ya, ahí estamos. Gracias. Entonces ahí está esto definido. ¿Ya? Voy a hacer ahora un par de gráficas. Y aquí hay un código que lo pueden chequear más arriba, en que ustedes ponen todos estos datos que están acá y van a ver el resultado. Les está calculando la matriz de confusión para el training. Les dice que en el training este método está acá sacando 95. ¿Ya? Está calculando ahora, lo que pasa es que se demora porque está haciendo unas gráficas. Ahora sacó el de la matriz, el 92.5 para el testing. Este tiene que coincidir con este que está acá, porque es el mismo número de vecinos, no he cambiado ese parámetro. Y ahora entonces viene las gráficas que quiero mostrarles, ¿ya? Entonces aquí está lo que estaría el training con la línea de separación, ¿ya? Y aquí estaría el testing con la línea de separación, ¿ya? Esto se demora porque lo que está haciendo
aquí no está calculando la ecuación de la línea de decisión, sino que lo que está haciendo es que está viendo en este espacio, o sea, x1 desde menos 12 hasta 23 y x2 desde menos 15 hasta 20, hace una grilla de cada 0.1 seguramente y va evaluando cómo clasificaría. Entonces, si lo clasifica de una forma, le pone un color, y si lo clasifica de otra forma, lo pone de otro color. Si la grilla es pequeña, voy a tener una muy buena resolución acá de esta línea, ¿ya? Y por eso es que se demora un poquito, ¿ya? Ahí está lo que es esta visualización, búsqueda del número de vecinos, ¿ya? Y aquí voy a hacer un for que vaya evaluando para un vecino, 2 vecinos, 3 vecinos, etcétera. Hasta 75 le puse, ¿ya? Voy a ejecutarlo y esto es bastante más rápido. Ups, aquí me faltó, no sé por qué esto está fallando. Curiosamente esto lo ejecuté antes de. Aquí hay una curvita que no está funcionando bien, pero lo que está diciendo, voy a comentar esto, después lo arreglo. Lo que está diciendo es que con 59 encontró el máximo, ¿ya? Con K igual 59 encontró 0.94 el accuracy en el test. ¿Ok? Y ahí ustedes podrían entonces volver a correrlo. Voy a hacerlo con distancia mínima. Distancia mínima hasta acá. Y aquí esto es mucho más rápido. Y aquí es una línea recta. Distancia mínima, línea recta. No hay otra forma. Y aquí me está dando 94 y 93. La línea recta funciona muy bien para esta distribución. Aquí tienen el Bayes KDE, que es estimando esta densidad en 2 dimensiones. Ahí esto se va a demorar un poco. Y después tengo el Naive Bayes, que es el que les dije que toma cada característica como si fuera de forma independiente. Lo voy a dejar corriendo también. Entonces aquí tenemos los 2 de Bayes implementados, cosa que ustedes puedan probarlo acá. Y esto tendría que, el Naive Bayes funciona para muchas características. El otro, cuando son muchas características, igual va a tratar de hacer algo, pero con poquitos datos tienen este problema de la maldición de la dimensionalidad, en que los histogramas de muchas dimensiones les va a quedar difícil. Aquí dio el Bayes con KDE, ojo, miren lo que encontró acá. Ya, es una curva más suave, pero igual hay aquí algunos cambios. Esto se clona, esta línea se clona acá a este lado, ¿ya? Y por eso es que con todos estos recovecos que están acá, aquí baja esto. Vamos a ver cómo quedó el otro. Aquí ya lo hizo. Este es el Naive Bayes, hace una curva mucho más decente y por eso es que esto que está acá da parecido. Voy a hacerles un último ejemplo para que vean lo que está acá. Voy a poner otros datos, el P2, por ejemplo, ¿ya? Que son estos datos, ¿ya? Entonces, aquí obviamente la distancia mínima no va a funcionar, porque la distancia mínima para estos datos va a tener una clasificación que es una línea recta, ¿ya? Y el KNN sí se va a ajustar bien. Esto lo voy a correr para que lo puedan apreciar. Es otra visualización. Sí, hay una mano levantada. Alex, no te había visto. Cuando preguntan. Dime. Con respecto al del kernel, al menos en la anterior, en el set anterior, Sí. en su experiencia, ¿hay un cambio importante al cambiar el kernel en vez de una gaussiana ocupar otro? No, yo no he sentido cambios con eso. Pero también es que lo he usado, en la práctica lo he usado poco. En la práctica me voy más por el SVM o la red neuronal. O claramente el umbral, que es los más básicos. Pero me arriesgaría a decir que no hay mucha diferencia si usas distintos kernels. Porque lo que estás haciendo es que estás suavizando algo que tiene ruido y esa forma de suavizarlo, una gaussiana te da muy buenos resultados. Y cualquier otro kernel también te da muy buenos resultados. ¿Ok? Gracias. Ya, entonces aquí tengo estos datos, que es una dona. Aquí hay 2 clases. Aquí se quizás mejor. Tengo la clase de afuera y la clase de adentro. Vamos a ver qué dice el KNN con esto.
voy a hacerlo con este que está acá. ¿Qué creen ustedes? ¿El KNN se la puede o no se la puede? Aquí ya sale que en el training apareció 100 y en el testing apareció 100 también. Y esto es porque se ajusta muy bien. Aquí no hay traslape entre las clases. Y el KNN le da lo mismo como estén distribuidos. El KNN es muy potente en eso. Se va a ajustar a los datos, ¿ya? Voy a hacer lo de la distancia mínima. La distancia mínima aquí 50% está sacando. Obvio, si está sacando una línea recta nomás. Todo lo que está de aquí a la derecha es una clase, de aquí a la izquierda. Entonces, atención, y este es un gran mensaje. No usen clasificadores que ustedes sepan a priori qué respuesta van a tener. O sea, si ustedes tienen distribución de datos que es una curva que hay entre medio o una cosa compleja, el de distancia mínima no se la va a poder. ¿Ya? Ese es como un mensaje. Vamos a ver cómo funciona el KDE, y lo voy a dejar corriendo, y ahí tengo una... Sí, hay una pregunta, ¿o no? ¿Alguien que había levantado la mano? Sí, yo Sí. tengo una pregunta Alex. sobre el Axel, profesor. Perdón, Axel, discúlpame. No, sí, en la búsqueda del número de vecino, del KNN, Ajá. según lo que entiendo del código, se usan los datos del test Sí. para encontrar ese número de vecinos. Sí. ¿Eso por qué, en el fondo, por qué se puede? Ya, en este caso? ¿sabes qué? Tu pregunta es muy buena porque como que uno diría, estoy haciendo trampa, ¿no? Ahora, lo que ustedes hicieron, lo que están haciendo en la tarea, también están de alguna forma maximizando el testing, ¿ya? Entonces, les dio mal, entonces cambian, entonces de alguna forma también uno diría, están haciendo trampa, están ajustando todos los resultados a que el testing se maximice. Lo que pasa es que en la práctica se usan 3 conjuntos, ¿ya? Que por simplicidad, en los primeros capítulos de este curso se usan solo 2, que es el training y el testing. Pero en la práctica se usa un tercer conjunto. O sea, se usa el training y uno de validación para hacer todo lo que estamos haciendo acá. Y ahí en la validación yo modifico el K, hago todas mis cosas para maximizar mi accuracy en la validación. Y una vez que tú ya tienes eso, te desentiendes del training y la validación y pasas a probar en el testing. ¿Ya? Esa es como la metodología que hay que usar, ¿ya? Solo que ahora estamos quedándonos como en la parte como más conceptual y lo que estamos haciendo es tratando de maximizar cómo quedaría el testing de esta forma. No sé si te quedó más claro ahí. Sí, o sea que como que todas las decisiones que uno toma las tiene que hacer con los primeros 2 conjuntos. Sí. Y una vez que ya vio el tercero, no... Y el tercero no debería es sagrado poder ese tomar otra. no verlo, o sea, solo al final. Ahora, lo que sucede en la práctica es que cuando tú estás haciendo esto, tú lo pruebas en el tercero y dices, pucha, me dio mal. ¿Qué haces? Vuelves y tratas de ajustar con el training y la validación y lo pruebas de nuevo para que te funcione bien. Este problema lo puedes tener si los datos del testing son demasiado distintos a los datos que has usado en el training y en la validación. ¿Ya? La idea es que tengan como la misma distribución, cosa que lo que estás obteniendo en el training y validación sea muy parecido al resto. ¿Estamos? Perfecto. Bien, con esto, bueno, ahí está el Naif Valles, sacó 100% también, lo hizo bastante bien, aquí la línea de decisión está metida por acá, y el otro lo hizo por acá, también 100%, ¿ya? Entonces, una distribución que uno dice, esta distribución es complicada, la verdad es que es muy fácil, ¿ya? Y hay varios métodos que se ajustan bien a lo que son las curvaturas en las dimensiones. Bien, con esto termino lo que es la clase de hoy y voy entonces a hablar sobre la tarea. Hay varias personas que me han dicho que si podemos hacer la entrega un poquito más tarde. La tarea, entréguenla el día jueves a última hora. Les voy a dar plazo hasta el jueves a las 23:59, ¿ya? Con eso deberían tener tiempo suficiente como para hacerla. Si hay alguien que
excepcionalmente tiene algún problema, por favor me escribe un mail para verlo, ¿ya? Pero no quiero dar más tiempo, no quiero tampoco poner la tarea en un día feriado, eso nunca lo he hecho y no quiero hacerlo, aunque muchos de ustedes me digan que por favor sí. Entonces la entregan el jueves a las 23:59. Ojo, no voy a mandar ni un mail, ni lo voy a poner en el calendario, ni nada. Los que vienen a clases que tengan, los que vean los videos que tengan algún plus en todo esto, ¿ya? Si hay alguien que tiene algún problema, me han escrito, por ejemplo, 2 compañeros de ustedes que fueron vocales de mesa, y que mi total admiración porque han tenido que formar la mesa, estar sábado de 9 a 6 de la tarde, domingo de 9 a 6 de la tarde, contar después los votos, etc. A ellos obviamente les he dado más plazo. Si hay alguien que está en una situación excepcional, por favor que me escriba, ¿ya? De lo contrario, entréguenla hasta el jueves a las 23:59. ¿Estamos? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Voy a dejar de grabar y me quedo si quieren comentar algo.